Encontraste el agujero de Mel y tiraste una cámara al fondo. La cámara sigue grabando. Lleva 16 horas cayendo. Y todavía no ha llegado al fondo. Esto no es ficción. Esto no es una película. Esto es lo que encontraste esta mañana en las colinas de Manastash Ridge, en el estado de Washington, 9 millas al oeste de Ellensburg. Un agujero en la tierra de casi 3 metros de diámetro. Sin fondo. Sin eco. Sin ninguna explicación que tenga sentido. Y ahora tienes una cámara ahí dentro grabando en tiempo real, y lo que ves en la pantalla no es lo que debería ver nadie. Pero antes de contarte lo que muestra la grabación, necesitas entender qué es este lugar. Porque tiene historia. Y la historia es más extraña que cualquier cosa que hayas imaginado. Es el 21 de febrero de 1997. Son las 2 de la madrugada en América. El programa Coast to Coast and the Art Bell lleva horas en el aire. Millones de personas duermen con la radio encendida. Camioneros en autopistas desiertas. Enfermeros en guardia nocturna. Insomnes en cuartos a oscuras. Art Bell recibe una llamada. El hombre dice llamarse Mel Waters. Dice que vive 9 millas al oeste de Ellensburg, Washington. Dice que en su propiedad hay un agujero. No un agujero cualquiera. Un agujero que él y sus vecinos llevan décadas usando como basurero. Electrodomésticos rotos. Muebles viejos. Animales muertos. Basura de toda clase. Y el agujero nunca se llena. Nunca. No importa cuánto tiran. El nivel no sube. No se escucha nada caer. No hay eco. No hay impacto. Es como tirar cosas al vacío. Mel dice que quiso medir la profundidad. Ató un peso a un sedal de pesca. Empezó a bajar el hilo. Bajó un carrete entero. Ató otro. Bajó ese también. Siguió durante horas. 80.000 pies de sedal. 24 kilómetros de hilo en el interior de la Tierra. Sin tocar fondo. Art Bell pregunta si está seguro de la medida. Mel dice que sí. Y America no duerme esa noche. Lo que hace que este agujero sea diferente a cualquier otro no es solo la profundidad. Es lo que hace. Lo que le pasa a las cosas cuando se acercan a él. Los perros no se acercan. Ninguno. Los de Mel. Los de los vecinos. Los perros que han vivido en esa zona toda su vida. Cuando llegan a 100 metros del agujero, clavan las patas en el suelo y no hay manera de moverlos. No ladran. No gruñen. Solo se niegan. Como si supieran algo que tú no sabes todavía. Las radios enloquecen. Si llevas una radio portátil y la acercas al borde, deja de captar la emisora que tenías sintonizada. Empieza a recibir otra cosa. Voces en idiomas que nadie reconoce. Fragmentos de canciones de músicos que llevan décadas muertos. Retransmisiones de partidos de béisbol de los años 60. Como si el agujero fuera una ventana al pasado del espectro radioeléctrico. Los metales cambian. Acero que se convierte en cobre. Latón que se vuelve plata. No a lo largo del tiempo. En cuestión de horas. Basta con dejar el objeto lo suficientemente cerca del borde. Y luego está el hielo. Mel y unos amigos bajaron un cubo de hielo normal, hielo del congelador, temperatura bajo cero. Lo bajaron con una cuerda. Esperaron horas. Lo subieron. El hielo estaba caliente al tacto. Pero no se había derretido. Seguía siendo hielo. Sólido. Intacto. Y ardía. Le acercaron una llama y prendió. Un hielo que quema y no se derrite. Un objeto que viola las dos leyes físicas más básicas que conoces de manera simultánea. Y nadie en la academia quiso investigarlo. Nadie fue. Nadie preguntó. Pero hay algo más. Algo que Mel contó en la segunda llamada y que dejó a los oyentes en silencio durante varios minutos. Un vecino tenía un perro de casa. Un perro viejo con un collar de cuero gastado que llevaba años con él. El perro murió. El vecino, como hacían todos en la zona, lo tiró al agujero. 3 días después, el mismo vecino estaba en el bosque y vio a un perro. El mismo perro. Con el mismo collar. Vivo. No lo reconoció a él. Lo miró como si fuera un extraño. Pero era el mismo animal. El mismo collar con las mismas marcas. El mismo pelaje. La misma mancha en la oreja izquierda. El agujero de Mel devuelve lo que se traga. Solo que devuelve algo diferente. Algo que parece lo que era, pero ya no lo es del todo. Durante 2 años, Mel Waters siguió llamando al programa. En el año 2000, su voz sonaba diferente. Más baja. Más asustada. Contó que una mañana encontró su entrada bloqueada con barreras de hormigón.
Soldados uniformados custodiando el acceso a su propia propiedad. Le dijeron que un avión se había estrellado en la cima de la colina. Que la zona era peligrosa. Que tenía que irse. No había humo. No había restos visibles. No había ninguna noticia de ningún accidente aéreo en la zona esa semana. Mel intentó insistir. Le dijeron, en palabras exactas, sería muy fácil encontrar un laboratorio de drogas en su propiedad, si usted me entiende. Mel entendió. Le ofrecieron $3 millones al año para arrendar la tierra al gobierno. Aceptó. No había otra opción. Lo llevaron al aeropuerto. Lo pusieron en un avión a San Francisco. De ahí a Australia. Todo el papeleo para emigrar ya estaba listo de antemano. Le permitieron llevarse a sus 2 perros. Mel Waters desapareció de Washington y no volvió. Nadie confirmó jamás que existiera un hombre con ese nombre en el condado de Kittitas. Los satélites comerciales de la época que cubrían la zona de Manastash Ridge mostraban una mancha. Una zona borrosa sin imagen. Como si alguien hubiera borrado ese cuadrado específico del mapa. Eso lo confirmaron los oyentes del programa en tiempo real, consultando el servidor de imágenes en sus computadoras mientras Mel hablaba. Los geólogos dicen que el agujero es imposible. Un agujero de esa profundidad se colapsaría sobre sí mismo bajo la presión y el calor de las capas de roca circundantes. La corteza terrestre tiene en promedio 30 kilómetros de grosor. A esa profundidad, la temperatura supera los 400 grados. Ningún material conocido sobreviviría el descenso. Lo dice Jack Powell, geólogo del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington. Lo dicen todos los expertos que han analizado el caso. El agujero de Mel es geológicamente imposible. Y aún así, nadie ha encontrado que no existe. Nadie ha ido allí y ha vuelto con pruebas de que el agujero no está. Solo hay una mina abandonada en una finca privada al noroeste de Ellensburg que algunos señalan como posible inspiración. Una mina que tiene unos pocos metros de profundidad. Nada más. El agujero de Mel, si existe, no ha sido encontrado. Si no existe, tampoco ha sido desmentido de manera definitiva. Y eso es exactamente el tipo de limbo que hace que la gente siga buscando. Volvemos a esta mañana. Volvemos a ti. Llevas meses siguiendo la pista. Leyendo los mapas. Hablando con gente de la zona. Rastreando descripciones de los podcasts y foros que llevan décadas destripando cada detalle de las llamadas de Mel. Y encontraste algo. Un agujero. 9 metros de diámetro. En las colinas de Manastash. 9 millas al oeste de Ellensburg. No hay señales de advertencia. No hay vallas recientes. No hay soldados. Solo el agujero. Te arrodillas en el borde y miras hacia abajo. No ves nada. No hay fondo visible. Tiras una piedra. Escuchas. Esperas. Nada. Ningún sonido de impacto. Ningún eco. Absoluto silencio. El aire que sale del agujero no es frío como debería ser el aire subterráneo. Es templado. Huele a algo que no sabes nombrar. No es a tierra. No es a humedad. Es a algo anterior a eso. Algo más viejo. Tu teléfono pierde la señal por completo. La brújula de tu reloj empieza a girar despacio, sin orientación fija. Y entonces sacas la cámara. La atas a una cuerda resistente. Verificas que graba. Verificas que la batería está al máximo. Verificas que el objetivo apunta hacia abajo. La sueltas. La cámara empieza a bajar. Durante los primeros 20 metros la imagen muestra las paredes del agujero. Roca oscura. Tierra comprimida. Normal. A los 50 metros, las paredes desaparecen del encuadre. El agujero se ensancha. O la cámara está cayendo por el centro y las paredes quedaron demasiado lejos para captarlas. A los 100 metros, la imagen empieza a cambiar de color. El negro profundo adquiere un tinte que no sabes cómo describir. No es azul. No es verde. Es una variación del oscuro que no tiene nombre en el espectro visible. A los 200 metros, escuchas algo por los auriculares conectados al receptor en tiempo real. Música. Una canción que no reconoces. Una melodía de otra década. Instrumentos que no se usan así desde los años 40. Dejas de soltar cuerda. Pero la cámara sigue bajando. La cuerda se tensa. Y luego se afloja. La cámara sigue grabando. Sigue bajando. Sin cuerda. Han pasado 16 horas. La señal de vídeo todavía llega. No entiendes cómo. La batería debería llevar 12 horas agotada. El transmisor no tiene alcance para esta profundidad. Nada de esto debería funcionar.
Y sin embargo la imagen sigue llegando. Lo que muestra la pantalla ahora no son paredes de roca. No es oscuridad. Es luz. Una luz que no es de ninguna fuente que puedas identificar. No foco. No brasa. No bioluminiscencia. Una luz que parece venir del espacio entre las cosas. Del hueco entre la materia. Y en esa luz hay una forma. No sabes qué es la forma. Solo sabes que se está moviendo hacia la cámara. Llevan generaciones tirando cosas a este agujero. Basura. Muebles. Animales muertos. Y el agujero nunca se llena. Ahora mismo, en algún punto entre el centro de la Tierra y un lugar que los geólogos dicen que no puede existir, tu cámara sigue grabando. Y algo en el fondo sabe que estás mirando. La gran pregunta no es qué hay ahí abajo. La gran pregunta es esta: ¿por qué el gobierno pagó $3 millones al año para que nadie lo descubriera? Porque los gobiernos no gastan ese dinero en cosas que no existen. Gastan ese dinero en cosas que existen. Y que no quieren que nadie más encuentre.